El día 3 de noviembre del año 1994, a eso de las 9:20 de la mañana aproximadamente, ocurre un fenómeno que no todos los días uno lo va a poder observar. El mundo entero presenció un eclipse de sol. Expertos nos dicen de que no vamos a poder observar un hecho como este sino hasta el año 2076. El sol, siendo 400 veces más grande que la luna, esta aún así la puedo tapar. A nivel físico nosotros estuvimos eclipsados entre 5 a 7 minutos, pero a nivel espiritual hay muchas personas que viven sus vidas eclipsados de la presencia de Dios. Es decir, estando Dios presente y ellos en la tierra, el pecado ha venido a tapar a Dios de sus vidas y estos viven en tinieblas y en oscuridad. Vamos a comparar un poco la vida del hijo pródigo con el tema del eclipse. Vamos a empezar a notar una ruta de descenso que toma toda aquella persona que intenta independizarse de los caminos del Señor. Vamos a intentar también ver el camino de regreso y qué es lo que Dios propone para poder perdonar y restaurar a toda aquella persona que vive en oscuridad. ¿Será que Dios puede ser eclipsado? Si es tan grande, si es tan poderoso, si es soberano y es capaz de resolver la vida de los que confían en Él, ¿cuáles son los pasos como para poder andar en la oscuridad? Vamos a ver la ruta del eclipse de Dios. Lucas capítulo 15 versículos 11 al 24 encontramos nosotros la vida y la historia del hijo pródigo, aquel hombre que decide pedir la herencia a su padre e ir a vivir su vida lejos de Dios. En la vida cristiana nosotros vamos a presenciar fenómenos como este. Personas que teniéndolo todo, bendiciones, salud, va y se aparta de la esperanza del Evangelio, intentando vivir conforme a sus propios méritos, conforme a sus propias capacidades, viviendo perdidamente. A esto se le llama independencia de Dios. En el versículo 12 nosotros encontramos que el primer paso que tomó este hombre fue apartarse de la presencia de su padre, es decir, soltarse de la mano de su padre. Encontramos también en el versículo 13 de que esta persona empieza a alejarse de la casa, es decir, empieza a alejarse de Dios, es decir, te sueltas de la mano de Dios y empezamos nosotros a alejarnos cada vez más de la casa, y en nuestra vida cada vez se hace más notoria algunos rasgos, y no exactamente espirituales, sino el pecado, la carne, el mundo, cada vez más es notoria en nuestra vida. Se nos dice también de que este hombre empezó a vivir perdidamente, a malgastar todas aquellas bendiciones que había adquirido en su vida. Y en aquel momento cada uno de nosotros nos empezamos a constituir jueces y empezamos a tener nuestros propios códigos de conducta. Le empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Empezamos a agotar los recursos y empezamos a vivir indignamente. Se dice que el peor trabajo era en aquel entonces apacentar cerdos. Mucho peor aún el trabajo si es que se te empieza a antojar las comidas que comen los cerdos. Así es toda aquella persona que intenta vivir su vida separada de Dios. Empezamos también a notar allí en el versículo 16 la vaciedad profunda que tenía este hombre. Empezó a caminar su vida antojándose todo lo horrible. Es decir, no solo esto se basa en la comida, sino también en la falta de amor. Hay gente que está vacía de amor y esto aconteció con la vida de este hombre. Esta vaciedad aparentemente no tiene remedio. Es decir, mucha gente acude a la psicología, a la sociología. Ni la medicina no puede sacar a ninguna de estas personas del hoyo. Nadie se cura, sino solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar la medicina. Y Él mismo nos dice: separados de mí, ustedes nada pueden
hacer. Este es el momento crucial en nuestra vida. Ya estamos totalmente apartados de la presencia del Señor. Ya fueron seis decisiones erradas que hemos tomado hasta aquí. Tenemos la posibilidad de morir aquí o tomar el camino de regreso. Nosotros encontramos ese camino de regreso en la vida del hijo pródigo. Esta ruta de regreso lo encontramos a partir del versículo 17 al versículo 24. Hasta el versículo 20 todas las cosas siguen igual. Las circunstancias han cambiado. Todo se sigue manejando en el interior de este hombre. En la vida de este hombre aparece el arrepentimiento. Y Dios empieza a resolver el problema del ser humano con el arrepentimiento. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestros malos pecados, el de habernos soltado de la mano del Padre y volver nuevamente a reencauzar nuestra vida. El arrepentimiento demanda tres cosas, es decir, conciencia. Se nos comenta que este hombre, volviendo en sí, es decir, tomó conocimiento de las cosas que le estaban sucediendo y que fue a consecuencia de sus malas decisiones, es decir, volvió en sí. También hay que tener convicciones, es decir, estar convencido que todo lo que pasó es por culpa del pecado, de que el pecado acarrea la muerte y que el pecado no agrada a Dios. Esto también viene con una falta de compromiso, es decir, tenemos que tener un compromiso con el Señor. Ante la vaciedad tenemos la llenura de Dios. Ante la indignidad tenemos la humillación. Ante la escasez de los recursos tenemos que buscar las riquezas que hay en Dios. El arrepentimiento es acción, no es un simple remordimiento. Y esta persona, se nos comenta, vino a su padre, se arrepintió, lo abrazó y empezó nuevamente a depender de su papá. ¿Cuántas cosas podemos nosotros quitar como enseñanza de la vida de este hombre? Y es muy importante que nosotros tomemos esa ruta de regreso, esa ruta donde podamos nosotros estar nuevamente en la presencia de nuestro Padre, agarrado de su mano y caminar con toda convicción, sabiendo que todas las cosas de Él proceden para nuestro bien. Que Dios nos bendiga.